empezar a transmitir. Me estoy preparando para que estemos listas. Ok. Ya pronto iniciamos. Ajá. Ya son las 6. Listo. Listo. Ahora sí estamos listas. Voy a esperar un ratillo para que las personas se unan. Y yo trato de convertir. Oye, ese del WhatsApp web a mí no me funciona. Ahí es donde sale la migrante digital que habita en mí. Qué bueno. Sí, La que no aprende. igual vamos a compartir este video, quizás lo editamos un poquito y lo vamos a transmitir y lo vamos a retransmitir también en Facebook mañana. Ah, muy bien. ¿En qué horario? Bueno, vamos a transmitirlo creo que un poco antes del cierre. Ok. Vamos a tener un cierre a las 7 de la noche con un diálogo con la señora Soraya Mariota, que fue la que inspiró el corto de Teresa. Sí. Qué bueno. Dar un minutito para que la gente se vaya uniendo. Voy a ponerlo de una vez en el Facebook. Ahí. Sí, voy a compartirlo también ahí. Sí, vamos compartiendo. Wow, me encanta esto de la tecnología, tipo, otro nivel. Me encanta. En otras circunstancias este conversatorio hubiese sido presencial, pero... Claro, y eso es más rico. Hubiese sido otra cosa. Igual tiene sus ventajas, ¿no? Yo creo que es lindo también poder crear esto, no sé, tiene su magia. Ya yo le agarré ese cariñito a este tipo de cosas. Como... espera, vamos a bajar aquí. Listo, no sé, yo creo que ya podemos comenzar. Me Chicas, parece. chicos, todos, todas, todes. Estamos. Bienvenido al conversatorio de violencia mediática, la mujer y el medio, acá desde el colectivo de realizadoras de Guásimo Multimedia. Bueno, esta es una de las actividades que está dentro de la programación que hemos tenido programada para esta semana, en el marco del 25N, Día de la Erradicación de la No Violencia a la Mujer. Así que hoy estaremos hablando un poco sobre la violencia mediática, el tratamiento de los medios hacia la mujer y el tratamiento de las historias, sobre todo. Nos encontramos con dos invitadas queridísimas ellas, que son Sharon Pringle y Franci Herrera, con la que he tenido oportunidad, pues, nos hemos encontrado tanto en la calle o trabajando también. Así que para nosotros es un honor poder contar con ellas hoy y poder nutrirnos un poco de esa experiencia, ¿sabes? Es importantísimo que estos temas se hablen. Pero primero quiero presentarle un poco quiénes son ellas, si no la conocen. Franci Herrera, ella es periodista y cronista de la revista Con Colón, es licenciada en periodismo de la Universidad de Panamá y tiene una tecnicatura en cinematografía orientada en dirección de Argentina. Y también contamos con Sharon Pringle es locutora y también comunicadora popular. Ella se dedica a trabajar en medios extranjeros. Así que queremos darle la bienvenida a Sharon y Francia, muy contenta de poder contar con ustedes aquí. Así que hablando un poco sobre el tema de la violencia mediática. ¿Qué es la violencia mediática? Se habla mucho sobre esto, es un tema general, pero no se llega como a definir muy bien qué es la violencia mediática. Yo tenía acá una información que quería compartirles que vi en un observatorio mientras estaba investigando todo sobre el tema, que es el Observatorio de la Defensoría. Dice que la ley número 82 del 24 de octubre de 2013 dice que por la cual adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer. Dice que aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que directa o indirectamente promueve la exaltación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, casi como la utilización de mujeres en mensajes o imágenes pornográficas. Esa es la violencia mediática y es la ley que rige eso aquí en Panamá. ¿Cómo está la mujer en la región? Panamá a nivel de la región, ¿cómo se lee? ¿Cómo se le ve? ¿Y cómo se escucha a la mujer ahorita mismo? Es una de las preguntas que estaremos resolviendo aquí.
Yo me encuentro ahorita mismo con Paola, que ella también es parte del colectivo de Guásimo, Paola Rodríguez y Elvis Sandoval. Preséntense. Listo. ¿Cómo se ve y se escucha la mujer aquí en Panamá? ¿Cómo ustedes los ven? Ok, Sharon, ¿quieres iniciar vos? Yo comienzo esta primera parte. Primero agradecer a las guásimas, me encanta cómo suena eso, ¿ah? Suena muy Sí. mujer, ¿ah? Este 25N, de verdad agradecer por la oportunidad de compartir. Yo quiero empezar diciendo que desde dónde me posiciono para hablar, ¿verdad? Eso siempre es importante en el contexto. Me posiciono desde mi ser de educadora popular feminista, que tiene un trabajo en redes en la región mesoamericana, ¿verdad? Y de Aviala. Desde ahí me posiciono como parte del colectivo ESPADE, que es una propuesta de comunicación e información alternativa. Y como comunicadora popular. Soy periodista de profesión, pero me posiciono desde mi ser de comunicadora popular para poder responder estas cosas. Definiste la violencia mediática como la señala la ley 82, que es básicamente el concepto que se maneja, o sea, es parecidísimo, creo que es el concepto que se maneja en la región. El que he visto más unificado lo tiene la ley 82 y eso me parece muy interesante. Sin embargo, antes de responder a la primera pregunta, debo decirte que como hago trabajo comunitario, siento que estas definiciones, que es la misma definición que tiene la ley 82 de violencia mediática, tiene que ser ampliada a medios alternativos y medios comunitarios. La violencia, y aquí yo tengo casos registrados de violencia en medios comunitarios y alternativos en Chiriquí, contra las compañeras, contra mujeres indígenas, no es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si solamente lo dejamos a medios masivos, se puede estar viendo las cosas desde una óptica con unos lentes que no son necesariamente los más amplios. Así que aquí no se salva a nadie. Aquí hasta los medios comunitarios y los alternativos también están ejerciendo violencia mediática. Ahora bien, para la pregunta, ¿cómo estamos en la región? Pues creo que ahí sí tenemos que verlo con los mismos lentes, porque estamos fregadas, estamos jodidas por todos lados. Tenemos medios comunitarios alternativos y masivos, y todos, de alguna manera, destruyen las vidas de las mujeres, porque no tenemos que ir hasta la última etapa de la violencia, que es el femicidio o feminicidio, ¿verdad? Sino que tenemos que ver qué es lo que está pasando, cómo tratamos las imágenes de las mujeres. Hay algo que se llama violencia simbólica, ¿verdad? Que lo trató mucho este sociólogo Pierre Bourdieu, y que hablaba de cómo esa violencia que naturalizamos, que la pasamos por alto, que son las burlas en los medios de comunicación. Nos burlamos. Esas burlas son violencia. Y en nuestras sociedades latinoamericanas, la burla está naturalizada. Le destruimos la vida a la gente y es muy normal. Aquí no pasa nada. Yo veía en estos canales de televisión nuestros que ya tienen mirada internacional, el otro día a una presentadora defendiendo un medio de comunicación que no vamos a mencionar, y decía que tenían un manual de ética. A mí me llama mucho la atención porque yo he visto programas violentos en ese medio de comunicación. Entonces, ¿qué filtro le están pasando en esos manuales de ética, en los medios de comunicación, regulando cosas que no están siendo reguladas y que sabemos perfectamente que no están cumpliendo con la ley 82, y en ningún país de Aviala tampoco se están cumpliendo plenamente con las normas? El otro día un programa televisivo dominicano donde fui invitada, estaban otras 6 compañeras de diferentes países y llegamos a la conclusión que los avances, ¿verdad?, de muchas convenciones de las mujeres están ahí en retraso, como en retraso. Entonces, tal vez tengamos que pasarle filtro a estas cosas y ver que no es un problema de Panamá, no es un problema centroamericano, no es un problema mesoamericano. Seguimos teniendo la misma realidad de la violencia mediática en todos nuestros territorios. Y lo principal es porque precisamente las personas que están tratando estos temas no tienen ni mínima idea de lo que son los medios de comunicación y este mundo. Entonces, no podemos tener a gente que, aunque sepa mucho, tenga una idea de lo que es comunicación. Tenemos abogadas, tenemos muchas especialistas, pero que no tienen idea de cómo se maneja un mundo de la comunicación. Entonces,
no puedes actuar si no tienes idea cómo opera ese mundo y cómo trabaja ese mundo. Entonces yo muchas veces escucho puntos de vista de personas que ni siquiera han tocado un medio de comunicación tradicional ni masivo. Entonces, ¿cómo puedes ejercer un criterio si no sabes cómo opera ese mundo? Eso es muy difícil. Entonces, desde la educación popular decimos que lo primero es contextualizar, pero si no has estado allí como sujeta, no sabes cómo opera el mundo. Entonces, aquí yo pienso que sí hay que hacer una reflexión en torno a ello. No es poco. Bueno, en esa lead yo quería comentar que me encantó el inicio de desde qué lugar uno se posiciona para hablar. Eso yo lo reconozco como una de las fortalezas de desconstruirse constantemente y conscientemente, Sharon, y me encanta que vayas desde ahí, porque a las demás nos invitas también a cuestionarnos eso, tomando en cuenta que vivimos bombardeada por todos los frentes, donde haya publicidad, donde haya comunicación, donde haya alguna imagen simbólica, donde nos quieren como recortar para parecernos a algo, que te posiciones. Eso creo que es muy bonito y muy valiente, y creo que eso es parte del ejercicio que tenemos que ejercer siempre. Y justo para hablar de esta pregunta vale la pena. Para complementar lo que dijo la compañera, yo les traía a los chicos y a las chiques un poquito de datos, porque algo que en este momento me preocupa y que siempre me ha preocupado es que cómo nosotros les decimos a la gente que esto es un problema real. O sea, cómo es que las mujeres podemos decir que seguimos siendo ciudadanas de tercera categoría. ¿Cómo podemos explicarlo? Y bueno, las cifras, la Big Data no nos deja a pie. De hecho, parte de la violencia simbólica y estructural, que es la que amarra todo esto, la cultural, que también aparece en medios, la que se reproduce en los videojuegos, la que vivimos al interior de nuestra casa, tienen que ver con esta idea de la violencia estructural, que es un concepto de un tal Johan Galtung, que si quieren investigar un poquito, la compañera Nelva Araúz del grupo CIEPS escribió un artículo en la prensa el fin de semana sobre violencia cultural y violencia estructural y cultural para que se vea un poquito qué es, porque a veces como que nos confundimos con los conceptos y fue muy bueno que abriéramos así para comenzar a determinar. Si me permiten, yo les voy a compartir un monitoreo que hice chiquitito esta semana, 3 días, solamente como para dar cuenta de mi respuesta en base a hechos. Así que, si me lo permiten las compañeras, voy a abrir mi pantalla y compartirles algo que me interesa que podamos ver, porque es parte de esto. Sí, ahí voy. Denme un segundito. Bueno, como para ir hablándoles y para que tengamos como una idea de qué les voy a hablar. Los números son interesantes para dar cuenta de dónde estamos paradas. Como para que se hagan una idea, en un mundo donde solamente actualmente hay 525 organizaciones que fueron medidas por ONU Mujeres, organizaciones de medios alternativos y medios o sea, de mainstream, o sea, hegemónicos, casi todos eran hombres, o sea, el 73% de los dueños de medios son hombres. Obviamente, desde aquí, partiendo de este lazo, de este punto, podemos ver que muchas agendas están trazadas desde esa visión, que básicamente nos deja ver lo que a continuación yo les voy a compartir. Vamos a ver si acá está. Que es una cosa muy chiquita que hice a razón de venir a estar con ustedes. Voy a compartirlas. Ok, acá está. Vamos a ver. Ustedes me dicen si se ve, ¿vale? Está cargando. Ahí va. Sí, estás compartiendo. Ok. Hola, Paola. Ahí vamos. Ok. Acá está, la mujer y el medio, ¿cómo se llama esto? Este es un recorrido que le pedí apoyo a mi familia porque no somos pulpos, se necesita para poder ver muchos ojos, muchos cuerpos para poder andar. Entonces, lo que decidí hacer fue, 3 días antes de empezar a conversar con ustedes, comencé a buscar información, primero sobre las leyes. Ya hablamos de leyes que protegen la integridad de las mujeres en medios, la violencia simbólica, qué sé yo. Hay algunas leyes y hay anteproyectos que intentan
ayudar. La ley 16, la ley 6 del 4 de mayo del 2000 establece el uso obligatorio de un lenguaje y contenido en perspectiva de género en las obras y textos escolares. No sé si alguna persona sabía de esto, pero yo no sabía. Y son leyes que protegen a la mujer. Me estoy enterando gracias a ti. Bueno, la Universidad de Panamá sacó un folio de leyes que protegen a la mujer. Después, si quieren, se los comparto. Esto es importante. Después está la ley 82, de la cual, gracias por compartirla. Esto sería como la piedra angular de todas las nosotras y de todos nosotros y de las poblaciones vulneradas. Pero hay que afinar más esta ley. Creo que todas las leyes son objetos que se tienen que reformular según los cambios del tiempo. Y acá tenemos una que nos podría ayudar mucho, pero sigue siendo un anteproyecto, que es la ley número 177, que previene, prohíbe y sanciona el hostigamiento, acoso callejero, acoso sexual, acecho, favoritismo y sexismo. Bueno, y racismo en todos los ámbitos. Creo que todavía hay deudas, como dijo Sharon, y creo que es importante que lo tengamos. ¿Qué saqué en limpio de este pequeño monitoreo de 3 días nada más? Pues bueno, que la imagen de la mujer que prevalece casi siempre es secundaria, no es protagonista. Y si ya va a ser protagonista, lastimosamente siempre ocupamos un lugar donde o nos matan, como entrenador de fútbol americano viola y mata a su hija de 10 meses, o somos un sujeto de escrutinio por nuestra edad, nuestras apariencias, como esta nota que dice, Liz Hernández se defiende de los haters que critican su aspecto y edad. O sea, casi siempre los materiales que se mantienen en la prensa gráfica o cualquier tipo de medio, ya estamos hablando de videos, tienen esta connotación donde nosotros las mujeres estamos o siendo violentadas, donde siempre se nos alega, se nos revictimiza o simplemente nos toman como un objeto, una moneda de cambio, nuestros cuerpos. Simplemente podemos visualizarlo más gráficamente en esto. Por ejemplo, recoja el agua, el servicio se afectará por trabajos en la vía transísmica. Había puesto esta mujer porque justo estaba recogiendo agua, pero podría haber sido un hombre. Lo que quiero decir es que inconscientemente quien se ocupa de las cosas del hogar somos nosotras. Y para hacer un reclamo de algo interesante, pues hay que apelar también a esta cuestión de la exposición. Ojo, esto no es con criticar los cuerpos y las diversidades, no. Pero hay una tensión importante a la sexualización abierta, por ejemplo, el último disco de J-Lo con ella desnuda, que se ve muy bien, está perfecto, pero el punto es que ese es el reclamo que hace el medio y es el reclamo que hace, me imagino que la disquera, para llamar la atención. Esa idea de la mujer ocupa estos espacios solamente, ¿no? Y más adelante, otra de las cosas que me pareció interesante, aquí se me dio que se quedó, bueno, a ver, que era, en comparación a estos días, encuentro el 25N, que fue justo ayer, 3 notas que sí dan cuenta de las problemáticas que realmente deberíamos comenzar a pensar, pero como para que se den una idea, 11 latinoamericanas entre las 100 mujeres más influyentes ocupa el puesto número 5 en un ranking de un diario local, donde está bien, están otras cosas que más urgentes, pero cuando los miraba en varios medios, más urgente que eso estaba lastimosamente el fallecimiento de Maradona. Entonces el 25N comenzaba a ser despejado como, bueno, no es tan importante. Se repitieron 2 notas que eran una, censuran sin explicación campaña a favor del matrimonio igualitario en Panamá, que tiene que ver con una parte sensible de nuestra comunidad de mujeres que forman parte de los movimientos LGTB, que estaba ampliada, era escrita por agencias, y esta otra también, que es por agencia, el asesinato de mujeres se dispara en medio del olvido en Panamá, hablando sobre, hay leyes, pero no hay gestión pública. Y yo creo que en este conversatorio que vamos a tener hoy, vamos a poder como profundizar un poquito más de esas desigualdades, ¿no? Y el lugar donde nosotras estamos ubicadas. Creo que es muy, muy en nuestra cara, ya el hecho de cómo somos vistas es muy transparente. Generalmente en los medios hay un estudio para que puedan buscar del proyecto de Global de Medios de Comunicación en América Latina, que sale cada 2 años. Sacaron un inventario y se dieron cuenta que la mayor parte de las noticias donde salíamos las mujeres, éramos como el 13% las mujeres protagonizaban la noticia. El 24% en la prensa escrita, básicamente eran mujeres, pero siempre como
sumadas a la idea de que pertenecían a un hombre o eran en relación al marido de esta, ¿saben? Es como la mujer para protagonizar tiene que tener como un refuerzo masculino. Y esto habla mucho de nosotras. Y es verdad lo que dice Sharon. Esto no es un problema exclusivo solamente de América Latina, de Aviala, no, no, no. Es un problema global. Ahora, ¿cómo lo vemos y cómo lo atacamos? Bueno, para eso estamos acá, para hablarlo un poco y despejar un poquito. Esto tengo hasta acá. Ok, muy importante todo lo que acaban de mencionar. Yo quería preguntarles, ¿cuál es el papel de la mujer en los medios de comunicación alternativos? O sea, ¿cuáles son las fortalezas, cuáles son los desafíos en los que se enfrentan? ¿Qué me pueden hablar de eso? Ay, yo antes quedé picada con algo que dijo Francia y que quiero abonar como mujer afro, que quedó muy buena. No sin antes compartir pantalla, si me permiten aquí. Esto fue el encuentro de identidades feministas hace un par de años, en el 2016. ¿Sí se ve? Sí. Sí, de hecho, ese día hubo una mesa de violencia mediática. Exacto, aquí estoy yo, vestido blanco y negro con el suéter de Leif. Miren el letrero que dice ahí, no queremos medio respeto. Eso fue un cartelón que hicimos y ahí estábamos las pocas personas que participamos. Fue una de las mesas que menos gente tuvo. Y yo quería decir algo porque Francia decía algo bien importante. Yo aparte estoy contentísima de compartir aquí con Francia, porque aparte nos conocemos hace un montón de años cuando comencé en la radio, que no vamos a decir Francia. No. Hace un montón de años. Luego se fue para Argentina y bueno, pero me alegra volver a verla. ¿Qué pasa? Que a veces cuando decimos violencia, ¿verdad? La enunciamos y estamos pensando siempre en que la violencia se va a expresar de una manera de violencia, de golpe, y como dije anteriormente, la violencia simbólica, que es el tema de la burla y todas esas cosas, las naturalizamos, ¿verdad? Y a mí me llama la atención porque en estos días hay un observatorio muy famoso por allí y pone unas chicas afrodescendientes panameñas que están en no sé qué revista gringa, y las chicas están con una camisa blanca y las camisas están abiertas hasta abajo, hipersexualizadas, como estaba diciendo Francia. Entonces, no, y la persona era hombre, la persona que me compartió esto. Luego me pusieron otras mujeres y que famosas en no sé cuál revista, que por cierto, bastante derecha y bastante destructora de Argentina. Y a mí me llama la atención que estamos pasando por el filtro de qué es violencia mediática. Entonces, esa hipersexualización como que no, o sea, no, la normalizamos, nos parece, ay, qué chévere que la panameña está ahí en la revista y no nos damos cuenta que también está un tema de uso de nuestra imagen, sobre todo de las mujeres afroindígenas, ¿no? Sobre todo, no digo que las otras no, pero hay que ser bien diferenciadas en la categoría mujeres al decir que las mujeres afrodescendientes y las indígenas nos friegan más la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos pobres, porque estamos en una condición de desigualdad en los medios de comunicación. Cuando nos matan, cuando nos violan, cuando nos destruyen, generalmente no ponen a mujeres blanquitas en la portada de un diario. Es cierto. Son mujeres negras, son mujeres del gueto. Ahora, para la pandemia, los medios de comunicaciones sacaron mujeres de Curundú, de San Miguelito. Y hay que pasarle un filtro a eso también, ¿verdad? Hay que pasarle un filtro. Porque esas cabeceras de los medios, como bien decía Francia, son machistas. Son estructuras machistas. ¿Verdad? Entonces no podemos ver solamente como que la violencia mediática se instala en los medios. No, 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 no. La violencia está instalada en nuestras sociedades, en todas las estructuras, empezando por las escuelas. Los gremios sindicales educativos son machistas. Y esa gente es la que le va a enseñar a muchos de los que van a ser periodistas. No podemos solamente ver que el problema está en los medios de comunicación, está en las personas que están en los medios de comunicación. Y eso a veces, no, los medios, es facilito decir los medios. ¿Y qué pasó con los docentes y las docentes que le dieron clases a ese periodista cuando estuvo? ¿Qué pasó con eso? Vayámonos a los sindicatos que tienen plata para capacitar. ¿Qué están haciendo? Tenemos estructuras machistas llenas de hombres. No hay mujeres. Nuestros sindicatos están llenos de machos masculinos hombres, troles. Entonces, esos son los que dan la formación a educadores, que la mayoría machistas, que van a educar a los posibles periodistas
y periodistas. Entonces no podemos ver que el problema está en los medios de comunicación, está en las aulas, está en los sindicatos. Aquí no se salva a nadie, es un tema estructural, como decía Francia. Y eso lo quería decir porque nos siguen cosificando a las mujeres afroindígenas, pero seguimos pensando que el problema solo está en los medios. No, aquí hay una cuota de responsabilidad de muchas partes. Bien, ya que compartí esto ahora sí, porque este tema sí me apasiona, a mí de verdad me engloba mucho el tema de que a veces veo que quieren poner los problemas solamente en los medios cuando hay una responsabilidad de todas las partes aquí en cuestión. No, pero ahora nos sí, encanta, o sea, para eso es que están ustedes aquí, para hablar, para explicar, para ponerlo sobre la mesa, o sea, esa es la idea del por qué ustedes están aquí. Así que sí, porque es fácil decir, está en los medios el problema. Claro. Y hay otra cosa que quiero aclarar, porque el otro día hablaba con una feminista y notaba que hablamos de los medios y de les comunicadores como si fuera lo mismo. Hay que tener claro algo. Hay libertad de prensa y hay libertad de empresa. Son dos cosas. Los medios de comunicación son un negocio, que por supuesto tenemos derecho a exigir allí, pero tenemos que trabajar con quién nosotros, con los comunicadores y las comunicadoras que al fin en esas aulas se están formando para ser mejores entes sociales que caminen a una transformación, pero no esperen cambiar los medios. Tenemos que empujar el cambio de la transformación hacia las personas que están en los medios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque si algo que nos echaron atrás un artículo donde se sancionaba con la ley 82 a los medios de comunicación por destruirnos nuestra imagen a las mujeres y no caminó, es porque es un negocio. Y quienes están metidos allí son dueños de un montón de empresas en Panamá y por supuesto eso no iba a caminar. Pero es muy lamentable que muchos periodistas se pusieron del lado del negocio. Y eso es muy lamentable y pasó aquí en Panamá. Y bueno, aquí la pregunta era, ¿es posible construir historias, verdad? No, la pregunta que seguía era que ¿cuál es entonces el papel de la mujer dentro de los medios de comunicación alternativos? Que ¿cuáles son las fortalezas, los desafíos, las debilidades, todo esto? Bueno, nuestro papel es resistir. Nuestro papel es resistir. Yo estuve en medios tradicionales y yo creo que ahorita no les podría hablar con toda la conciencia que tengo ahora si no hubiese estado en esos medios. Realmente tienes que estar para saber de lo que estás hablando. No está fácil la cosa, no es fácil la cosa. No es fácil ser una mujer afro, que no tengas plata y estar en un medio de comunicación. Se dice fácil. Yo escucho mucha gente hablando cosas románticas, se dice fácil. No es fácil y no la tienen fácil las que están ahora. La cosificación es algo del día a día. Entonces, yo pienso que a quienes no queremos seguir en ese mundo optamos por medios alternativos, como es mi caso. Yo trabajo con medios extranjeros, el informativo Voces Nuestras, que es de Mesoamérica, que es alternativo y tiene un gran alcance, pero es alternativo, porque te cansas en un momento dado de que te cosifiquen, ¿verdad? De que tienes que entrar y para tener, tienes que ponerte la tetita, tienes que ponerte rubia, tienes que poner... Eso es una cosificación de la mujer. Tienes que tener el pelo de determinada forma. Yo me acuerdo, yo trabajé en una televisora y yo tengo rizos, mira mi pelo. Entonces, era como, ¿cuándo vas a ir al salón? ¿Cuándo me comprendes? Eso existe y está naturalizado. Entonces, hay que comenzar a destruir todas esas cosas, pero no solamente en los medios, sino en cada espacio que tenemos. Yo creo que quienes nos hastiamos de esa cosificación nos vamos a medios alternativos, pero no quiere decir que ahí está la respuesta también, porque están tomados los medios alternativos por hombres. Homba, los compas que los quiero mucho, los medios alternativos están llenos de machos. Y quieren mandar todo, no quieren que la compañera tenga los mismos derechos que tienen ellos. Entonces es una realidad, se les quiere mucho a los compas, pero son machistas y tienen un montón de prácticas patriarcales, entonces, sin decir con detalle las otras cosas, ¿no? Entonces, quiere decir que los medios alternativos no escapan a eso. Y otra cosa bien importante en sociedad, ¿cómo mira la sociedad los medios alternativos? ¿Cómo nos miran? Ni siquiera los movimientos sociales apoyan los medios alternativos. Seguimos utilizando los medios hegemónicos. Entonces, la conciencia tiene que empezar precisamente por los movimientos sociales y por la ciudadanía organizada. Si no comenzamos a consumir cosas diferentes, vamos a seguir en el círculo este. Seguimos consumiendo porquería
y seguimos alimentando a la sociedad con porquería. Alguien tiene que hacer el cambio. Claro que al ser comunicadora alternativa, te cuesta un poco porque luego les compas que están en los medios tradicionales de donde saliste, nos ven a los medios alternativos como poquito menos. Y eso es duro. Y te hacen aclarar que eres una defensora de derechos humanos y que eres menos comunicadora por no estar en un medio hegemónico. Porque no importa que te paguen 3 reales, te tienes que comprar en el todo dólar el saquito, ¿verdad? Y tienes que fingir una cosa que no eres, ¿verdad? Porque les pagan muy mal, pero tienes que fingir algo que no eres. Pero hay que estar en el medio hegemónico, ¿verdad? Hay que estar. Y es una decisión, pienso yo, que política al no estar en esos medios. Y quienes sí deciden estar en esos medios y hacer la fuerza, como le están haciendo algunos, muy pocos, poquísimos, pero le están haciendo, son muy valientes y les respeto. Pero creo que es una cosa de todos los días. Tenemos que consumir medios alternativos. Tenemos que hacerlo. Y si usted está en el movimiento social y sigue consumiendo medios hegemónicos, tal vez tenga que pasarse un filtro de por qué, ¿verdad? Tal vez tenga que hacerlo. No es fácil ser comunicadora alternativa, pero yo siento que hay que seguir insistiendo en que otro mundo es posible. No podemos seguir destruyendo a las mujeres. No es poco, no es poco. De aquí a la calle, ya, salgamos. Es que es así, ¿eh? Esto no, este es un discurso que no puede ser tibio jamás, por más de que hay momentos donde sí hay que ser más estratégico, pero tener, vas a ver, que ante una pregunta como, bueno, ¿y la violencia mediática contra las mujeres cómo funciona? Y todavía la gente pregunta por qué y dónde, es como, ya hasta menos ofende al punto en que duele, Total, da sí. rabia, da mucha rabia. No, Y pero la pregunta, dígame, China, ¿qué estabas diciendo? Perdón. no, disculpa, pero oye, que conforme hablaba Sharon, empecé a recordar que en la universidad yo tenía un profesor de diseño gráfico que él nos pedía que la portada entre más sangrienta y más llamativa fuese, más llegaba a la A. Y eso era, y yo me decía, pero ¿por qué? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y por qué nos están mandando, en lugar de aprender algo nuevo, nos mandaba a replicar lo que ya estaba, lo que nos bombardean día a día? Y eso se da en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Entonces, 20 años más tarde es lo mismo, 30 años más tarde. Pero tenemos que preguntarnos quiénes están dando clases en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá. ¿Qué proceso político están teniendo esos profesores? Muchos profesores de los buenos ya no están. No. Ya no están, los han sacado. ¿Dónde está Griselda López? Una Griselda López que justamente Griselda López, empujó. una Bessie Vázquez, las han Una Bessie sacado de Vázquez. dar clases, 2 mujeres Ungo. con conciencia. es lamentable, es lamentable. La Gladys, yo me pregunto, o sea, hay muchas de estas mujeres que ya no están, que fueron profesoras nuestras y que gracias al universo y a la Paya la tuvimos cerca, ellas escribieron. O sea, pueden buscar libros de Gladys Miller, de Ungo, de la profesora Griselda, sobre comunicación y feminismo desde hace 25 años y más. O sea, desde el 95 y para atrás hay investigaciones, esto no es nuevo. Que lo hayan desoído a los gobiernos o que consciente o inconscientemente el androcentrismo, que es como esta conciencia o no, donde la perspectiva del hombre, voy a escribirlo con O, lo masculino prevalece por encima de otros discursos, siempre está como mediando al medio, cuac. Pero sí, y con respecto a la pregunta de la posición del periodismo comunitario, es verdad que es una cuestión activa donde las audiencias podrían decir, bueno, yo estoy de acuerdo de este lado y dejo de consumir un poquito el mainstream de los canales locales o cable y le doy oportunidad a otros discursos, pero sabemos que hay una competencia desleal porque estamos en desigualdad. Esto es David y Goliat como eternamente. Sin embargo, yo creo que no hay que dejar de seguir peleándola, de resistir. Tenemos precedentes muchos, muy viejos. O sea, yo no sé si ustedes sabían, pero esto es un dato que yo descubrí estudiando y preparándome para compartir con ustedes, que el Día Latinoamericano de la Imagen claro, para defender la imagen de la mujer en los medios es el 14 de septiembre y se estableció en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y el Caribe, porque en Brasil en 1990 cerraron uno de los primeros emisiones de programas radiales feministas que se llamaba Vima María. En él
las mujeres denunciaban la explotación de todo, desde mujeres indígenas, brasileñas, afro, de grupos comunitarios y barriales. Y en ese tiempo Brasil tampoco que estaba tan restringido como 20 años antes de eso y hoy con un Jair Bolsonaro, digamos. Entonces, imagínense, ¿no? Esa complicación. Lo interesante del 14 de septiembre es que ya ahí se pone un precedente para entender que esto de la violencia simbólica a través de los medios con responsabilidad social es algo que ya nos antecede, porque yo en el 90 con suerte estaba en el secundario, ni idea de todo esto, pero ya ahí comienza a sembrarse una semillita. Actualmente, algo que yo rescato de lo que dice María Reya, que era la que lleva, y que por cierto, Viva María sigue estando al aire, por si quieren buscarlo, programa radial brasileño, corte feminista, tiene más de, desde el 90, señores, señoras, cuánto tiempo tienen en el aire, resistiendo a nivel comunitario en un medio alternativo, creo que ahora sí ya está en un medio hegemónico, pero ellas mantienen su discurso, lo cual les ponen restricciones porque he leído que les hacen de todo para bloquearlas, porque eso también es parte del comunitarismo. Cuando haces un medio alternativo, estás a la sombra de que el boicot no solamente sea ellos tienen el poder y tienen el dinero, sino que buscan la forma jurídica para coartar, para encerrar. Entonces, es una resistencia de tanto, desde el discurso, desde el cuerpo. Y ella decía, los medios de comunicación, María Reya, siguen siendo prejuiciosos, sensacionalistas e hipócritas. Y es la verdad. Incluso en los medios alternativos, o sea, hay que hacer un mea culpa. Nosotros también somos conscientes de la responsabilidad y de que porque seamos comunitarios y alternativos no significa que tenemos que no hacernos un juicio cada 2x3 porque metemos la pata o no sabemos abordar un tema. Digo, nosotros cada uno pertenecemos a una identidad, a un grupo, pero también desconoce otras cosas y puede equivocarse. Claro, ahora, nosotros por lo menos tenemos el ejercicio de pedir perdón, no sé, eso no lo va a hacer nunca un medio hegemónico. La fe de rata es una cosa que, no sé ni dónde está, pero es una cosa que quedó ahí como en el desuso, pero está dentro de los códigos de uso de los medios. Sin embargo, es un medio consciente, es una manera consciente pelear desde el comunitarismo, es decir, desde la idea de hacer comunidad y crear espacios, poder que los grupos locales, que las mujeres y grupos vulnerados conscientemente se organicen para que una mujer le dé la voz a otra mujer. Yo creo que ese es el valor más grande de nuestras resistencias. Poder darle voz a las mujeres, poder darle voz a todos los grupos que siempre nos han sido vulnerados, desde todas las interseccionalidades, digamos. Creo que eso es lo más importante. Yo no sé si se usa el derecho a réplica. Francia no. Tendría que preguntarle. Sí. Eso suena como tan de otra época. Yo no sé si la gente... Pero yo recuerdo cuando trabajé hace mucho tiempo acá afuera. Yo estoy por Lindavista, así que los que saben dónde está Lindavista y Tumbamuerto sabrán qué medio está por acá en Tumbamuerto a la altura de la UMA. Ok, ahí yo empecé una época y el derecho a réplica llegaba, pero medio como que aparecía, pero aparecía muy chiquitito abajo, así, nadie lo leía. Nadie lo veía, o sea, estoy casi segura de que nadie podía ver en el medio que eso apareció. No sé cómo se ve. Para decir que estaba, o sea. Sí, es como a conciencia de que el medio se responsabiliza de lo que no hizo correctamente, de la información mal manejada y de que obviamente está lastimando a la integridad de una persona, pero eso lo usan los empresarios. Sí. A mí una compañía minera me exigió un derecho a réplica y casi me botan de un medio donde estuve escrito y yo me puse dura que no. Y entonces ellos pagaron una página completa. Ellos sí usan, los empresarios sí usan derecho a réplica. Bueno, les recuerdo a las personas que estén viendo esto a través de YouTube que pueden enviar sus comentarios, preguntas, que al final del conversatorio estaremos un poco indagando esas preguntitas junto a nuestras invitadas. Yo les quería consultar, en ese panorama donde hay tantas cosas todavía que hacer, ¿es posible construir una historia con una perspectiva de género? Es posible porque diariamente vemos como que se hace, como que es tan difícil, pero ya sea desde
los medios alternativos o masivos, tradicionales. ¿Es posible construir una historia con perspectiva de género que sea digna y sensibilizada hacia las personas, mujeres y poblaciones vulnerables? Ustedes son un ejemplo. Claro que sí, las Guásimas son un ejemplo. Yo creo que sí. En Alemania unas periodistas se unieron hace menos de una década y dijeron que querían hacer noticias desde las mujeres. Ese ejercicio nos permitió conocer al resto de las mujeres del mundo que las noticias contadas desde nosotras son más equitativas, hacen que unas sociedades sean más equitativas. De ahí se soltaron otras experiencias en otros países. En Londres hay otra experiencia similar. También en Argentina. Y ha venido también, está la página roja, creo que se llama La Roja, en Argentina también. En Argentina hay como 3 o 4 experimentos. Bueno, Argentina es todo una cosa, un experimento. Y Es una un cosa fenómeno. es un fenómeno. Argentina, no sabes lo que es. Yo amo Argentina, estoy muy conectada con Argentina por muchas amistades. Entonces yo creo que sí, y bueno, después Francia va a decir, porque Francia tiene también una vida conectada ahí con Argentina, cuánto nos hemos ido nutriendo de esas experiencias en otras partes del mundo, donde la gente, bueno, yo creo que hay comunicadoras que hemos dicho ya basta que nos destruyan, ya basta que se burlen de nosotras, que cuenten las noticias desde los cuando somos las. No puede ser. Insistimos en contar desde los cuando somos las. Nos cuesta. Y lo que es más triste y lamentable es que seamos precisamente mujeres las que nos pongamos a defender que sean los. Y las que estemos haciendo la fuerza para que no sea inclusivo el lenguaje. Entonces, todavía hay que pensar que discutir con hombres, bueno, es lo que se espera, pero todavía que tengas que discutir con mujeres a esta altura de los derechos de las mujeres y decirles, ¿sabes qué, compañera? Tiene que haber un lenguaje inclusivo. Y que no me vengan a decir que nosotras estamos adentro de ese lenguaje. Entonces, yo creo que sí hay experiencias. A Panamá ya han llegado. Y hay algo que quiero decir que creo que iba muy ligado con lo que Fran decía. Yo a Francia le digo Fran. A Fran decía, y era que este tema del derecho a réplica y todas estas cosas en los medios se da porque precisamente los postulados de la democratización de la información en Panamá, fíjense, yo estuve en Brasil en el 2001 discutiendo la democratización de los medios y yo vine toda álgida porque venía de la Federación de Estudiantes de Comunicación, era lideresa estudiantil, y yo venía como con la sangre hirviendo de todo esto que veníamos discutiendo en Brasil. Y cuando llego acá me ponen un stop acá y me dicen, oye, cálmate, que eso es allá. Acá no. Entonces el periodismo ciudadano llega muy tarde a Panamá, llega tardío. Y entonces, desde los mismos gremios de comunicación, que hay gente que adoro y amo, porque son gente que ha estado conmigo en trabajos, ha sido muy duro, pero cada vez más avanzado, porque hay compañeras que han dirigido y tienen una perspectiva diferente. Hay una Grisel Betancourt, que es una tora buenísima y que en su momento dado se plantó bien lindo, ¿verdad? Entonces yo siento que acá hablar de democratización de la información costó mucho, porque tenemos ese orgullo y ese celo, ¿verdad? De que por qué se dice periodista tal persona si no tiene el título y todavía cuando sabemos que los primeros periodistas no tenían un título. Y ahora estamos con ese celo de que alguien se diga comunicador si no tiene. Yo ya ni utilizo mi título de periodista, salvo que necesite un trabajo o algo, lo uso. Lo tengo ahí guardado para que no se lo coma la polilla, ¿no? Pero yo creo que se está construyendo nueva comunicación y yo creo que sí lo podemos hacer. Ahora, que está fácil, no la tenemos fácil. Porque hay una lógica hegemónica instalada en nuestras conciencias que es parte de esa violencia simbólica que viene del poder hegemónico de los que más tienen. Y ojo con esto que hay que tenerlo bien claro. ¿A qué atienden las lógicas hegemónicas? Para entenderlo, la hegemonía. La hegemonía de los medios de comunicación atiende a una lógica internacionalista, ¿verdad? Donde la hegemonía de medios, precisamente de los países más poderosos, la inyectan en estos países mal llamados tercermundistas. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos copiar televisoras a los modelos gringos. Nos queremos vestir como se visten en Estados Unidos.
donde tienen 10 de temperatura y 8 de temperatura, y aquí no se aguanta el calor, pero nos queremos trajear como en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces son lógicas hegemónicas de cómo hablan allá, de cómo se visten, que no somos rubias, que somos rizadas, mijitas, somos rizadas, pero nos queremos planchar como en lo, o sea, con una lógica hegemónica y queremos hablar con una lógica hegemónica. Y no es así. Tenemos que tener medios más contextualizados a nuestros países. Cuando yo fui a República Dominicana y vi cómo se vestían allá, yo decía, esta gente se viste porque es un país caliente. Y se vestían de acuerdo, en los lugares, en las instituciones, se visten de acuerdo al calor. O sea, no te puedes andar por ahí ensacado porque a mí me decían, pero ¿qué ensacada cuando se ha visto esto? Tú vas a la calle 50 y es una pasarela. Y no se aguanta el calor, pero tú estás con medias nylon. Y las televisoras son lo mismo. Entonces no tiene lógica, no es contextualizado al país que tenemos. Entonces creo que también, así como no tenemos lógicas en nuestra sociedad, tampoco los medios la tienen. Somos modelos importados. No podemos hablar que tenemos un modelo que realmente, ni siquiera en la pantalla, ese poco de mujeres con extensiones rubias, eso no atiende una lógica de un país que es el país con mayor afrodescendencia en la región centroamericana. Y la lógica de los medios ni tiene informaciones afrodescendientes e indígenas, o sea, no está contextualizada. No tenemos medios manejando una información contextualizada a un país netamente afrodescendiente como Panamá. ¿Qué les parece? Ahí ya te dice que no tenemos lógicas que atiendan a un país. Entonces ya hay un problema. Ahora, ¿por qué no se lo están planteando? No sé, tenemos que preguntárselo a quienes están en el poder. ¿Por qué no se están planteando tener informaciones donde haya mujeres afrodescendientes en el país que tiene mayor afrodescendencia en la región? Preguntémonos eso. ¿Por qué insistimos en poner modelos importados cuando tenemos el país con mayor afrodescendencia en la región? ¿Y por qué ponemos a las mujeres indígenas siempre como para destacar como algo folclórico? Y en mayo para disfrazarnos de negro. Entonces, creo que podemos hacer cosas diferentes, pero que tenemos que plantearnos que no somos objeto y no somos accesorios. Que no nos estén buscando a las mujeres para solamente ser accesorios en los medios de comunicación. Ya estamos hartas. Ya basta de que nos utilicen. Ya basta. Bueno, me toca a mí, me parece. Vamos a ver cómo sumamos a esto. Yo creo que es importante rescatar el tema del lenguaje, algo que creo que podríamos poner acá, no solamente de que somos estereotipos y nos objetizan, que es algo que con lo que finalizó Sharon, que es importante retomar, es que en el lenguaje se construye sociedad, se construye puente y también se destruye. Las teorías que remarcan el impacto de los medios de comunicación en las vidas de las personas, desde los más niños, son los refuerzos. Hay una teoría que habla sobre el refuerzo. Puede ser negativo y positivo, pero si una persona no está formada, ¿cómo puede combatir un refuerzo negativo en todo lo que lo rodea? Si no hay una guía en su casa, si en su institución escolar o académica no hay alguien que reflexione y lo proteja, y si no tienes una gestión pública que acompañe ese crecimiento, que niega un montón de saberes por una cuestión androcéntrica, por una cuestión ya está obsoleta, que quiere negar otras formas de ver el mundo, estamos condenando a que no podamos construir otras identidades y negando lo que somos. Creo que eso es muy importante lo que dijiste, Sharon. Creo que esta negación absoluta, simbólica, cultural, mediatizada de nosotros es más que peligrosa. Y claro, con esto en mente, la pregunta de si es posible construir historias desde perspectiva de género, exactamente, ustedes a través de Guásimo lo hacen. También lo veo en otros compañeros, por ejemplo, el mismo de la revista Con Colón, nosotros estamos como la casa de mujeres contando historias de mujeres para mujeres o desde otros grupos de interseccionales y reconociendo que una persona no puede tener la voz de otra. Es como yo como negra, también como una mujer de medios de comunicación, puedo tener una voz, pero es mentira que yo puedo
saber todo sobre otra persona, otra mujer distinta a mí, como que aprender a correrse del espacio y a saber qué lugar ocupas en el medio y qué medio quieres utilizar. Todo esto son gestos políticos, pequeñitos, pero suman. Otros medios que yo rescato locales que me gustan porque tienen perspectiva de género y que después quiero ampliar un poquito sobre eso a la hora de pensar herramientas para que lleguemos algún día, en vez de hablar solamente de mujer y medio, hablar más bien de feminismo en los medios de comunicación, que eso me apasionaría algún día cuando estemos todos más grandes, no sé. Es, por ejemplo, Queda de tarea. queda de tarea. Anotado. Buenísimo. El próximo. Me encanta. Se firma la moción. Pim, pim. Bueno, la cuestión es que Indomables me está gustando mucho lo que están haciendo. Indomables es un podcast de las compañeras Leila Nelipur y Melissa Pinel, que también formaron parte del colectivo, siguen siendo parte del colectivo simbólicamente de la revista Con Colón. Yo con ellas me formé y ellas armaron este medio que es un podcast donde tiene historias de mujeres, tiene historias de la LGTB, tiene historias desde la perspectiva de una mujer y te das cuenta cuando las escuchas que te están abriendo paso a otro mundo, a otra sensibilidad y la condición de que también ellas son distintas a quienes preguntan y acercan. Eso me parece importante porque hay algo que rescato de lo que mencioné de María Regia, que decía, los medios son sensacionalistas, hipócritas y estereotipados. Y eso es tan peligroso, porque te ponen esos lentecitos y todo es una explosión, todo tiene que ser rápido y furioso. Y a veces hay procesos históricos colectivos que requieren pausa, que requieren respirar, que requieren tomar atención y la delicadeza de que estás enfrentándote a realidades muy duras que como mujeres podemos entender, pero que hay otras que las vulneran mucho más. Entonces, una perspectiva femenina los medios de comunicación, ya sea cualquiera de los medios, amerita como que todas volvamos a tratar de construirnos, de hacer un ejercicio, no porque soy mujer soy feminista, no, pero si tengo esta responsabilidad, hacer como un juicio de mi propia ética, a dónde va encaminada, qué quiero del medio, y rescato esto porque lo traigo a la mesa después de una conversación y una charla que tuvimos hablando de medios alternativos que vale la pena, de la revista Anfibia, tuvimos una charla con Colón con la compañera Leila Messinger, que ella es editora, y ella nos mencionó sobre el tema del feminismo, del periodismo feminista, que no hay que tener pena de hablar de esto, o sea, no tenemos que escondernos, es como, así como Sharon vino y digo, yo soy afrodescendiente, creo en Abya, ¿sabes? Así de frente, digo, todo es una construcción, ¿no? Habrá tomado tiempo llegar hasta ahí, me imagino, Sharon. A todos nos cuesta, es toda una construcción, pero bueno, tener la valentía de salir a decir, yo me reconozco una mujer feminista, periodista, comunicadora, que quiere que mis contenidos tengan esa sensibilidad, es una elección y se construye. Y ella planteaba los siguientes retos para las periodistas, las comunicadoras, las realizadoras de contenido, ya sea en cine, podcast, lo que sea. ¿Cómo vamos a narrar la violencia contra las mujeres de toda la interseccionalidad, desde la LGTB, de los grupos indígenas? ¿Cómo lo vamos a contar nosotros? ¿Qué fuentes van a ser las que nos van a alimentar? ¿A quiénes les queremos hablar? ¿Y qué papel? Y esto es muy importante, ella lo destacó y nos quedamos todos como, porque somos mujeres, ¿qué papel van a jugar los varones en todo esto? Porque, ok, estamos en sociedad, estamos trabajando por nosotras desde el feminismo como mujeres, pero, ¿y el papel de ellos? No nos toca a nosotros decidirlos, les toca a ellos. Y eso es un ejercicio que hay que hacer como sociedad. Por último, y ya como para cerrar este punto, porque ya me estoy extendiendo mucho, en el cine hay un test para los que, no sé si lo conocen, que se llama el test de Bechdel, que para poder reconocer si realmente la película es de mujeres para mujeres o es el clásico medio para hablar de hombres desde la mujer, ¿sabes? Como esa idealización, ¿no? Que al final nosotros estamos pensando en hombres todo el tiempo. Y el test de Bechdel es un criterio muy interesante porque si uno se le pone a hacer el test, casi ninguna película, menos el mainstream, pasa.
Y es básicamente si aparecen al menos 2 personajes femeninos, si tienen nombre, si hablan algo que no sea un hombre, es decir, una relación romántica o la proyección de un padre. Si eso pasa en las películas, se puede decir que es una película de corte feminista, o por lo menos que tiene una intención más pegada a eso. Y yo sí puedo reconocer películas que no están en el circuito comercial, que sí vienen desde ese lugar. Hay creadoras, por ejemplo, está Chantal Akerman, que era una realizadora belga, ya no está con nosotros, que tuvo preguntas sobre su sexualidad, sobre el lugar de la mujer y la violencia doméstica. Esto como para que lo busquen. Otra mujer que a mí me parece valiosa y que habla desde su privilegio y se reconoce como una mujer francesa con privilegio y lo cuestiona, es una realizadora que se llama Claire Denis. Ella fue hija de un militar francés que vivió en África y en su cine ella cuestiona ese lugar de poder de la mujer blanca. Yo, créanme que cuando, se me paran los pelitos, porque eso es lo que les digo de la ética feminista. No decir solamente soy feminista, es tipo, bueno, ¿y cómo yo reproduzco eso en mi medio? ¿Cómo yo lo reproduzco en mi arte? ¿Cómo yo lo reproduzco en lo que sea que vaya a conducir de aquí hacia los demás? Es la conciencia activa de vívidamente de construirme frente a mi privilegio o mis vulnerabilidades y saber que también hay otros además de mí. Creo que esto es importante destacarlo y por eso creo que si tenemos estas pequeñas herramientas desde el lenguaje, desde la idea de que hay una posibilidad porque hay referentes históricas, porque ustedes existen, chicas, porque está una Sharon acá sentada conversando con nosotros, apelando a que no nos quedemos sentadas y viendo, sino que activemos. Yo creo que sí es posible, digamos. Esa pregunta es, ahora la pregunta sería, ¿cómo lo vamos a hacer cada una, no? Chicas, qué rico escucharlas. La verdad es que, wow, molesta el no tener más tiempo como para seguir la conversa y seguir y seguir y seguir, porque la verdad es que todo lo que han mencionado es muy, muy importante. Y es como ustedes creo que mencionaba Francia, que decía que es la importancia de que nosotras mismas creáramos y contáramos nuestras historias, ¿no? Y bueno, irnos tomando esos espacios, ir haciendo, porque es la única manera, porque no podemos tampoco esperar que nuestros compañeros hombres y que todo cambie en función a lo que nosotras queremos. O sea, nosotras también tenemos que intentar, nosotras también tenemos que irnos metiendo y que hacer que eso suceda. Entonces, bueno, para seguir y no seguirnos extendiendo, ok, existe ya un observatorio de violencia mediática que está regido por la Defensoría del Pueblo. Yo les quería preguntar, ¿ustedes creen que es necesario más observatorios de violencia mediática o se necesita algo más? ¿Qué ustedes piensan al respecto? ¿Por qué me meten en líos? Yo tengo un asunto, yo no sé pegar mentiras, entonces nunca lo he aprendido en la vida y eso me ha traído consecuencias, ¿no? No solamente, mi respuesta va no solamente con el tema de los observatorios, sino cualquier otra iniciativa que se tenga en materia de comunicación para hacer mediciones, ya sea diplomados, cualquier tipo de capacitación, etcétera. Depende de dónde viene, ¿verdad? Un poco con las preguntas que hacía Francia provocadoras. Depende de dónde viene el financiamiento, porque el financiamiento condiciona. Esto es político, compañeras. Esto es político. Y los medios de comunicación es algo político. Bien decía Francia que como los años y la experiencia que tengo, sí, pero es que no me he enunciado una vez feminista. Y de hecho hay algo en la historia, por supuesto, ya yo tenía un recorrido cuando entré a Encuentro de Identidades Feministas, pero a mí me llamaba la atención que se da un parteaguas en la historia de Panamá de cómo el Encuentro de Identidades Feministas, sobre todo jalado por las chicas más jóvenes, deciden decir, somos un movimiento feminista, no somos un movimiento de mujeres. Eso es grande, porque hay gente que todavía está con el movimiento de mujeres. Y las compañeras jovencitas dijeron, un momento, ya nosotras nos queremos enunciar feministas. Esto es político, se tiene que enunciar. Y eso, en el tiempo, como dice Francia, cada quien sigue su paso. Y a mí me costó mucho enunciarme feminista, aunque ya sabía que lo era. Entonces esto es, yo siento que ahí es donde pasas el punto de vista crítico para saber si te parece una iniciativa o no.
el tema con estos observatorios es que si no tienes a una persona que ha estado inmersa en un medio de comunicación, ¿verdad? Y la persona tiene que saber, y no te estoy hablando de que ha trabajado en un departamento, no, alguien que haya estado en la sección de noticias de un medio. Si no has estado en una sección de noticias de un medio, no sabes de qué estamos hablando. No, que tú tuviste allá en publicidad, que tú tuviste allá, que vendiste, que no sé qué. No es lo mismo. Tenemos que hablar con gente que realmente sepa de lo que estamos hablando y ojo, que no le esté haciendo el coqueteo al patriarcado y al poder de los medios hegemónicos. Porque si es una persona que está ahí coqueteando con el patriarcado y con los medios hegemónicos, no. Entonces, tiene que ser una persona política que sepa el daño que nos están haciendo los medios de comunicación con su programación a las mujeres. Esto es político, compañeras. Esto no es romántico. Y ninguna iniciativa que se haga en pro de visibilizar los derechos de las mujeres, tenemos que, o sea, no va a pasar un filtro si no lo vemos desde lo político, porque esto es político. Esto es político. No, ya voy a hacer una noticita de las mujeres. No, esto tiene que ser político. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar una realidad que nos tiene fregada muchas. Entonces, veo muchas iniciativas, pero las veo evadiendo la contratación de compañeras comunicadoras con experiencia. Entonces, como se quieren ahorrar los fonditos, contrato a la compañera que no tiene mucha experiencia o no sé qué, y la compañera no ha trabajado en un medio de comunicación. Entonces, si usted no ha trabajado en un medio de comunicación, usted no sabe de lo que estamos hablando, compañera. No sabe. No sabe lo fregado que es que estar en un medio. Entonces, creo que a veces que quieren tener plata para una cosa, pero para la parte de la contratación, ahí es donde no quieren invertir. Entonces, y esto les digo que es político porque si se hace desde la mirada de un gobierno de turno, que son patriarcales, que son estructuras totalmente patriarcales, el gobierno de Nito se comprometió con equiparar un poco el tema de la participación política de las mujeres y no ha sido. Entonces, nos han dado los puestitos ahí, 3 con 2, ahí como para decir que hay unas mujeres y esto. Con alegría tenemos a una Juana López, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero hay muchas mujeres que no están allí. Entonces, si lo seguimos mirando desde lo partidista, desde un gobierno de turno, no va a funcionar. Tenemos que buscar presupuestos que sostengan esas iniciativas, ya sean comunicacionales o de otro tipo, observatorios, etcétera, iniciativas independientes que no tengan que ver con tema político de turno, porque si no, no funciona. Si no responden a una lógica patriarcal. Y eso siento que ha habido buenas iniciativas, pero en el tema de presupuesto se queda corto. Tenemos un INAMU que no tiene el presupuesto ni siquiera. El INAMU debería ser el ente donde llegan todos esos casos y tener un súper observatorio en el INAMU, y no lo tenemos porque el INAMU no tiene plata, no tiene plata. Entonces la Defensoría hace un buen intento, pero creo que tiene que ser algo más independiente. Hay mucha gente que no cree en la Defensoría del Pueblo. Y a raíz de los últimos sucesos, de los últimos años, de las últimas 2 administraciones, menos. Entonces, la gente cómo va a creer en un observatorio así? No cree, porque la misma institucionalidad está en juego. No se cree. Entonces tenemos que buscar algo más desde la sociedad civil organizada, con fondos independientes. Yo creo que mientras sigamos jugándole a los gobiernos de turno y a instituciones, no va a funcionar. Yo sí creo que tiene que ser independiente. Y ojo de dónde viene, porque también si lo agarramos de organismos internacionales que tienen en tela de duda ahí, como que tienen una agenda a raíz de la vida de las mujeres, también eso está fregado. Entonces, yo creo que tienen que ser fondos más equilibrados y de instancias menos comprometidas con intereses económicos hegemónicos. Porque la gente ya no se traga los cuentos. La gente no cree en cifras venidas de cualquier lugar. Ok. Bueno, yo creo que ya lo dijo todo acá, Sharon. Yo me sumo a eso. Como para redondear un poquito esa perspectiva, además de que los presupuestos deberían ser independientes o tener otros organismos que puedan mediar y observar desde otros puntos, que no sea solamente el Estado, tomando en cuenta que el Estado
apenas puede con todo lo que tiene en su haber. Y también entender que la palabra Estado es como, está como problematizada. El Estado somos nosotras. O sea, no solo todo está desde el puesto, desde el gobierno, creo que sería la cuestión. El Estado, los ciudadanos, la sociedad civil, tendría la responsabilidad de buscar otras maneras. Yo creo que en Panamá lo que yo noto es que hace falta como cabildear más ideas eh, que tengan que ver con monitoreo de nuestra sociedad. Eh, He notado con el tiempo de irme y volver a mi país, de vivir en Argentina y por muchos años, como una década, y volver, darme cuenta de que hay lugares donde la gente es más activa con su realidad inmediata y cuestiona lo que le pasa, pero también ha tenido otros procesos. No quiero decir con esto que voy a desconocer los procesos que han pasado históricos en Panamá. Acá ha habido movimientos estudiantiles, ha habido un movimiento estudiantil que fue acallado históricamente y que siempre trata de repuntar, pero para que siempre se sepa, hubo un movimiento y va a haber un movimiento estudiantil en este país. Sharon formó parte de una federación eh, y yo los he visto pelear desde muchos lugares y he leído de ellos y los he visto. Y eso habla de la representatividad y de lo que hay que buscar. Pero no, un solo grupo no puede. O sea, hay que comenzar a apelar a que más personas busquen la manera de poder organizarse en comunidad, colectivamente, para poder mirar. Porque, ¿qué pasa? Estamos tan condicionados por la mirada hegemónica, colonizada, eh, donde nos miramos como menos de lo que somos, donde no somos capaces de amarnos mujeres, amarnos diversas, amarnos desde cualquier punto de vista, que toleramos la cristalización de violencias en todas las formas, sistemáticamente. Eh, Otra cosa, hay observatorios, tenemos el de la Defensoría que hace una labor, pero necesitamos también miradas de afuera. Hay que cuestionar las miradas. O sea, hay algo que me llama la atención sobre los feminismos, es que tenemos mucho miedo a disentir. Podemos diferir. A ver, capaz habría ahí una posibilidad de diálogo, ¿no? Eh, Hacen más falta observatorios de género, hacen falta de medios, hace falta de salud, hace falta de educación sexual es que hace falta observatorio de todo el espectro de lo que es la vida de una mujer. Y de una mujer no solamente de un solo rango, de todes. Entonces aquí nos enfrentamos a que necesitamos mujeres activamente vigilando y moderando desde su lugar del mundo, desde su identidad, desde su propia naturaleza y su comunidad, viendo y registrando. Y bueno, acá está el papel participativo de cada una, ¿no? Es como la continuación de la pregunta anterior. Hay posibilidades de que comencemos nosotros también a modular qué es lo que nos llega y cuestionarla y no tener miedo. Digo, al principio va a ser duro, siempre es duro. Cuestionar el status quo es eternamente difícil, digamos. No hay comodidad en vivir cuestionándola, en elegir trabajar en un medio alternativo, preguntar a quién voy a darle mi lealtad y a quién no, pero creo que es necesario. A mí me gusta mucho el Observatorio de Medios contra la Violencia que existe en México. Ellas y ellas están activamente trabajando duro para evidenciar no solamente bueno, los casos de violencia en los medios, pero también de las violencias en medios cibernéticos, el acoso, el ciberbullying, el doxing, porque en los últimos años eso es lo que está prevaleciendo y me parece valiente. Y también el acoso a periodistas, a realizadoras, a documentalistas, a mujeres que hemos estado en medios tradicionales y también en medios comunitarios, que, o sea, estamos expuestas todo el tiempo. Entonces, ¿quién vigila? Digo, nosotras obviamente, pero ¿quién nos acompaña en esto? Y bueno, toca a cada grupo y cada mujer y cada pequeña organización o esa semillita que se siembra de la curiosidad de registrar qué está pasando, que se organice. Ahora, tenemos que educarnos para organizarnos y generar esto. Ese ejercicio que yo hice hoy que les presenté no es tan difícil. Requiere sentar el poto en la silla y registrar, hacerse como una pequeña metodología,
tomando en cuenta que yo los 3 elementos que elegí como para que se queden, si lo quieren hacer en sus casas, esto es como herramienta, vamos a dar herramientas. Yo tomé 2 cosas. Una, representatividad de la mujer como fuente informativa. 2, cómo nos retratan los medios. Estas son las preguntas. La otra, ¿cuáles son los temas que generalmente siempre abarcan las mujeres, donde somos protagonistas? Y lo otro, cómo se maneja el tema de género y violencia. Ya con esos 4 puedes hacer, y ahí salen subtemas que va a cada comunidad. Pero ya con eso puedes elegir no solamente, puedes agarrar solamente representatividad, ahí tienes ya todo un examen que puedes armar en una semana de cómo nos ven medios gráficos, en la radio, en la tele, y Dios mío, cada una puede ser una pequeña monitora de la realidad que vivimos, o sea, la estamos registrando, tenemos las preguntas, tenemos las herramientas, es cuestión como de educarnos para organizarnos. Y sí es necesario tener una mirada de afuera. Eso sería todo. Genial, Francia y Sharon. Muchísimas gracias por compartir toda su experiencia, toda su formación. Para nosotras es sumamente importante pues poder nutrirnos de eso. Y creo que las personas que están sintonizando esto ahorita también sienten lo mismo. Ahorita no sé si están escribiendo sus preguntas. Estamos, este es el espacio pues para cualquier preguntita, cualquier curiosidad que tengan, pues pueden brindarlo. Nosotras, Hola, ahí está Francia, Sharon, Hola, bienvenidas. Eldrid. Qué linda. Hoy gracias por compartir con nosotros toda su experiencia y todo su tiempo, que es súper valioso para nosotras las mujeres en estos espacios, por lo menos en lo que es medio de comunicación. Bueno, para leerles uno de los comentarios que están poniendo en el chat, Happy Karen dice, aquí en Panamá siempre ha sido para cumplir esa cuota de esa supuesta diversidad. Xochitl también agrega que el gran reto ahora es hacer que las personas identifiquen el problema, luego de esto esperar a que decidan reconstruirse y que queda un largo camino. Bueno, la pregunta que hace Nazaret Espinosa es si hay algún medio de comunicación feminista, ya sea por TV, radio o algún tipo de redes sociales. Creo que Francia había dicho de Brasil, ¿cierto? Sí, yo puedo comentarles un par que después Sharon me puede ayudar para sumar a la lista. Activamente, en la actualidad, de hecho, hasta los mainstream, estamos hablando de Alemania, de hecho en la Deutsche Welle, estoy diciendo lo más, yo no sé alemán, Deutsche Welle Woman tiene una página en Facebook y tiene toda una programación desde la perspectiva de género, mujeres. Pero tiene un programa muy bonito que se llama Fuerza Latina, que arma historias desde mujeres trabajadoras, luchonas, que a mí me da alegría verlo porque me da energía. En Argentina, para gente que quiere comenzar a entender sobre feminismo, desde la Universidad 3 de... espera, lo tengo acá anotado porque la señora tiene ya sus años y se le va la olla. Discúlpenme. Sí, hay que aceptar, ¿no? Llegamos a una edad. En la Universidad Nacional de Sarmiento, General de Sarmiento, tienen programación universitaria con, yo no quiero llamar ideología, porque esto ya no, feminista, tiene una ética feminista, ya, vamos a llamarlo así, las cosas por su nombre, ¿no? Y tienen para aquellos que quieren iniciar a entender, bueno, qué carrizo es el feminismo, cuáles son las violencias que cristalizamos desde los medios, con un poco de humor, les recomiendo que busquen Caja de Herramientas, que está en YouTube. Es muy divertido, hay algunas conocidas, si tienen un poquito de idea de quién es Malena Pichot y le conocen el humor a las mujeres que están a la marcha del feminismo en Argentina, están muy involucradas en esa onda, no sale ella, pero en ese canal ella hizo un par de programas y Caja de Herramientas habla de feminismo de una manera que no es tan invasiva, te hace reír, pero también te cuestiona y es muy interesante. Después hay una cantidad de podcasts. Yo hace poco encontré en México uno que se llama De Raíz, que es valiosísimo. De Raíz es hermoso, porque además tiene perspectiva afro, o sea, siempre traen como temas del afro. ¡Ah! Me fascina. Entonces pueden encontrarlo en Spotify, en otros lugares, en otras plataformas, pero bueno, yo quería decirles que para no seguirla más, porque es una lista larga, yo puse un PDF, no sé si se lo pueden compartir a la gente en YouTube, a Nazarena,
para que les llegue, porque está ahí, se llama Recomendaciones de Violencia y ahí aparece medios que seleccioné, además de ponerles, ojo, está el programa de la compañía de Díaz y Flores, que ya desde ahí es una ética feminista, el programa de la compañera Sharon. También está, los decía, leer algunas de las crónicas de Concolón, que por ejemplo hay sobre violencia obstetricia, sobre el amor de mujeres desde la disidencia sexual o el lesbianismo, ¿saben? O sea, o Indomables, que permite también esa posibilidad. Creo que hay medios, la cuestión es, vayan, búsquenlo y promocionenlo y léanlo y lo más bonito, que lo compartan. Así es. Bueno, cuando en el colectivo Espave vimos esta necesidad de tener el tema de equidad, somos varias compañeras feministas, Dilana que está en Costa Rica, en Argentina está Jordi Andino y yo en Panamá, y mi hermana Irene Pringle, dos panameñas y dos extranjeras, más los compañeros hombres, hay de Nicaragua, El Salvador y Panamá. Y en ese momento mucha gente piensa que que es un medio feminista. Díaz y Flores es una propuesta que busca la equidad, pero no estamos acostumbrados a la equidad, entonces la gente piensa que somos feministas. No, habemos feministas allí en el espacio. Entonces eso es bien importante. A mí me gusta, hay una revista digital argentina, pero estoy tratando, como leo tanto, tengo mezclado los cables. No me acuerdo si es Crónica Roja o la Revista Roja. Cosecha Roja. Cosecha Roja. ¿Viste? Estaba cerca. Estaba cerca, era eso. Estaba cerca. Algo rojo. Sí, ¿qué es lo bueno de Cosecha Roja? Tienen capacitaciones en todo tipo de todo tipo para comunicadoras. Si usted está empezando en el tema del feminismo, tienen algunas que son pagas, pero muy bajito, porque la relación del peso argentino contra el dólar es grandísima. Entonces, muy baratas y tienen, miren, eso es una escuela. Yo les recomiendo. También en España hay unas buenas opciones gratuitas, todas de revistas. Pongan revistas España feminista y le va a salir. Hay una gama. En Cataluña hay una, hay otra en Madrid, en Barcelona. Hay cualquier cantidad. Escuchen medios alternativos, compañeras, en Panamá y en el mundo. No nos quedemos con lo nacional, porque hay que tener una mirada que cruce fronteras. Porque si solamente nos quedamos viendo Panamá, no vamos a saber lo que está pasando en otros países. Yo que viajo mucho por tema de trabajo y de otros políticos, me doy cuenta que si no sales, no te das cuenta de lo que está pasando afuera. Y ahí es donde te das cuenta del choque que hay, ¿verdad? Entonces hay que ver medios también nacionales, pero también de afuera. Ok, ¿hay alguna otra pregunta o comentario para las chicas? No, estoy compartiéndole los PDF que mencionó Francia en YouTube, así que para que se Eldred. puedan informar, y también le he estado comentando ahí los que estaban mencionando, los medios que estaban mencionando. Yo les quería agregar Gracias. algo como a vos, Eldred, y a Paola y a Gina. Yo les quería agregar algo que es importante y que lo dejé como ahí colgando y no lo terminé la idea, que era, está bueno ver el contenido que hacemos las mujeres porque una mujer puede ayudar a otra mujer como puente, pero también es bueno cuestionarnos, no tener miedo a hablar, pero saber que si hemos aprendido algo de la desigualdad y de vivir atacadas por todos lados, es saber hablar una mujer que no cuenta la misma historia ni con la misma experiencia que yo. O sea, aprender a tener la herramienta y la paciencia para poder entablar con alguien que no tenga ni la misma experiencia ni mi propio discurso, ¿sabes? Creo que es importante. Y abrirse a otros contenidos. Creo que ahí está la magia de esto, ¿no? Como, o sea, ¿cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos darle la voz a otras mujeres? Bueno, trayendo acá a la mesa, por ejemplo, estaba pensando en realizadoras de cine panameñas y que tengan más que ver con la diversidad. Pienso en una Risette Young West, que para mí es una promesa en el cine. Tiene un discurso afro, pero interseccional muy valiente. Ahorita mismo está en la producción de su primer largo. Su trabajo, su obra, aunque corta, breve, tiene mucho poder y fotográficamente, estéticamente tiene una mirada, pero además de eso tiene discurso político. Lastimosamente ya no hay nada que no pueda verse como político y creo que esto es importante rescatarlo. También saliendo de las perspectivas que cuestionan, pero que también hablan desde las mujeres. Una Ana Endara en el documental también es valiosa. Ella cuestiona los rituales de la belleza, como el documental Reinas,
Creo que es importante que lo vean. A algunos les gustará menos o otros, pero ahí hay un planteo, un cuestionamiento de desde dónde nos paramos las mujeres y nos miran, y nos miramos y nos dejamos ver como objetos. Y esa fascinación por los certámenes de belleza. Bueno, ahí está un poco eso. Pero hay algo más lindo todavía, que es que ella lo abre y llega a la felicidad del sonido, que es un documental que yo rescato, hecho por una mujer panameña, en documental, que cuenta tanto de nuestros barrios, incluso de una mujer que es ciega, no vidente, su sensibilidad ante el mundo. Esa película reconoce otro espacio que no se ve mucho en los medios, que es cómo siente una mujer distinta a mí y además con una dificultad, una discapacidad. Ese tipo de reconocimiento lo hace una mujer sobre otra mujer. Y creo que eso es muy importante rescatarlo y es una lección de cómo debemos intentar como amarrar, cuestionar, capaz la película tendrá cosas buenas o malas o no, no importa, pero traer eso a la mesa porque es importante mostrarnos y mostrarse que hay otras realidades y lo que dijo Sharon, estoy totalmente de acuerdo, un mundo nuevo es posible, pero entre todos. Yo también quería abonar algo y es esta posibilidad de apostar por la criticidad, incluso entre nosotras. Es mucho decirlo en Panamá. Francia lo sabe porque ha vivido 10 años afuera y yo que tengo un pie aquí y un pie afuera, generalmente la gente piensa muchas veces que no soy panameña. Bueno, tengo de todo, ¿no? Pero la gente me dice, pero es que vos sos panameña, o sea, es que la gente en Panamá le tiene miedo a la crítica, o sea, llevo años yendo a Panamá y la gente es muy hipersensible, tienes que tener cuidado con criticar algo, y yo creo que tenemos que tener una apuesta por el pensamiento crítico incluso entre nosotras. Y algo muy claro, la sororidad no se detona por el pensamiento crítico. Ojo, cero alergia al pensamiento crítico, porque el ser de pensamiento crítico no implica que no somos sororas. Eso es un error, pero bien grande pensar eso. Y el tema, como comunicadora, de abrirnos a la escucha. Para aprender hay que escuchar, pero hay que escuchar todas las voces, de las negras, de las indígenas, de las mujeres con discapacidad. Hace unos años estábamos en el EIF y yo recuerdo a una Estefanía Cubillos que dijo, a las mujeres con discapacidad quieren hablar por nosotras. Las personas, ellas tienen voz. Nosotros no tenemos por qué hablar por ellas. Ellas tienen voz. Y por las negras, que hablemos las negras, que nadie hable por las negras. Y las indígenas igual. Y dejemos de utilizarnos como objeto. Ah, no, que servimos por un proyectito, por una cuestión. No, no, no. Nosotras tenemos voz. Y aprendamos a ejercer el pensamiento crítico. Y a no pensar que porque tenemos pensamiento crítico, ya la compañera es problemática o es detonante. Aprendamos que podemos tener pensamiento crítico y que eso nos hace crecer entre nosotras. Para tener una mejor comunicación hay que abrir la escucha. No podemos siempre hablar y no podemos hablar siempre las mismas. Está bueno, importante. Hay compañeras que dominamos ciertos temas, pero hay compañeras que nunca aparecen y que siempre son las mismas las que están en los eventos. Siempre somos las mismas o son las mismas. Y generalmente son las de mayor edad. A las compañeras más jóvenes muchas veces no se les convoca. Entonces creo que tenemos que comenzar a plantearnos nuevas cosas y planteárnoslas desde otras perspectivas y a ser atrevidas. Esto es algo político y tenemos que ser atrevidas. Esto es atreviéndose. Por supuesto que nos vamos a equivocar, pero hay que atreverse, hay que hacerlo. Pero mientras tengamos la escucha activa, ¿verdad? Y seamos sujetas de esa propia transformación, o sea, que nadie hable por nosotras. Es que ese es el clic. Es que somos sujetas en transformación, pero es que tenemos que ser sujetas y dejar que las otras también lo sean. No ser nosotras por ellas. No, ellas tienen su voz. Y yo creo que no hemos comprendido esa parte. Ellas tienen su voz, nosotras también. Genial. No sé si tenemos alguna otra pregunta, porque de ser así... ¿Tenemos alguna otra pregunta, Eldri? ¿Estamos bien? No. Está listo. Wow, creo que todo lo que han dicho durante esta hora y 25 minutos ha sido, bueno, y antes, porque estábamos conversando un poquito antes, sí. Y todo ha sido súper valioso y súper de peso, y rescato mucho y me quedo mucho con lo último que dijeron de que hay que ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Y también, creo que también hay que partir desde que tratar de que sea constructivo y no destructivo, porque a veces sí se critica,
pero se critica en ese enfoque. Entonces, si queremos realmente que todo lo que hagamos tenga un significado, se pueda seguir haciendo y demás, o sea, tenemos también que apoyarnos entre nosotras, o sea, y poder decir esto, bueno, yo difiero de esto, pero partiendo desde lo constructivo, no lo destructivo. Porque que la crítica es a la idea, no a la persona. Exacto. Ese es un pilar de la comunicación popular. Tú criticas la idea. Yo difiero, disenso con tu idea, no con la persona. Eso hay que aprenderlo, eso es constante, es parte de la vida misma y hay que aprenderlo sobre todo en el ejercicio que hacemos, en el oficio que hacemos, así que... Sí, y como que realmente reconocerlo desde ese punto, ¿no? O sea, realmente comprender que no es algo personal, algo de idea, es de que, ok, podemos conversarlo, podemos ver qué puede salir de esto, y si no, bueno, cada quien sigue con su idea, pero podemos construir a base de esto, ¿no? Pero bueno, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos han aportado. Estoy segura que cuando pasemos todo esto y las personas que estuvieron escuchando han quedado con muchísima información. Bueno, no sé, Gina, ¿qué más creen que pueden decirle a las chicas? Contentísima de hablar con ustedes son una grande, yo las admiro muchísimo y creo que por eso la hemos contactado por este espacio, pues estamos Guasimas como colectivo de Guasimas Multimedia, estamos naciendo, por decirlo así. Nosotras dentro del mismo equipo, pues queremos crear espacios feministas de nuestra propia visión y creo que la información que ustedes nos han dado hoy de su experiencia, pues nos va a aportar muchísimo y sobre todo a las personas que también lo están viendo. Así que estamos sumamente agradecidas con ustedes y qué va, no puedo decir más. Estoy contentísima y nada, acá de tarea el feminismo en los medios, ya lo tengo apuntado, así que esto no va a ser la única actividad que tengamos, sino que esto va a ser una constante. Sí, para nosotras es importante que estos espacios se sigan dando para discutir estos temas. Así que sumamente agradecida con ustedes y estamos a la orden, pues, para lo que necesiten y aquí estamos. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un honor, Fran, estar de nuevo Igual, contigo. Sharon. Bueno, nos estamos viendo cada vez un poquito más y lo más lindo es que estamos cerca por otras cosas que son las que más importan. Sí. Las que verdaderamente importan. Un beso y muchas gracias a todos. Mucho. Yo también, gracias, cariño. Jordi, Pau. Gracias, Gina. Gina. A todos, a todas gracias y a abrazo todos. enorme. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.